Salmo 149, verso 4. Amén. Amén, amén. Bueno, leamos todos juntos, por favor. Dice, porque Jehová tiene, todo lo encontramos. Amén. Contentamiento en su pueblo. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. 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 Siéntense, por favor. Amén. Gracias a Dios una vez más por su palabra y porque nos concede la gracia de poder presentarla. Amén, amén. Una vez más, saludos a todos ustedes y a todos los que nos escuchan a través de este medio, porque es Dios quien hace que su palabra corra y sea glorificada. Bien, vamos entonces a meditar en la salvación de Dios, porque Él hermoseará a los humildes con la salvación. Y quiero que tomemos inicialmente dos palabras de esta frase. Vamos a hacer énfasis en la palabra humildes y también en la palabra salvación. ¿Ok? Entonces primero vamos a entender qué es la salvación de Dios. Creo que es importante entenderlo porque, tal vez no dimensionamos exactamente qué es la salvación. Entonces vamos a hablar un poco respecto a la salvación. Y realmente, ¿qué es la salvación de Dios? ¿Cierto? ¿Y por qué la salvación afecta a los humildes únicamente? Porque esta es una de las preguntas que alguien me hacía esta semana. Bueno, si todos estábamos en Cristo cuando Él murió, entonces todos tienen que ser salvos. Y yo le explicaba de que ese beneficio solamente se puede reclamar a través de la humildad, de la fe, del reconocimiento que la necesito. Porque si alguien no considera que necesita la salvación, hemos ido a evangelizar a veces y hay gente que dice, no me quite tiempo. Entonces para esa persona la salvación es quitarle tiempo, ¿cierto? Bueno, sabemos que esto se debe a la oscuridad que cega el entendimiento de los incrédulos, dice la Biblia. Ahora, ¿qué es la salvación entonces? Porque podemos dimensionarla de muchas formas o definirla. Para algunas personas la salvación es que Dios no te mande al infierno, ¿cierto? Y muchas veces la religión nos enfocó fue en eso, en un temor profundo por el infierno, al punto que no llegamos a valorar lo que realmente es la salvación. Y entonces seguíamos a Dios más por miedo al infierno que realmente por entender qué es la salvación, ¿cierto? Vamos a leer el Salmo 35 y el verso 3. Salmo número 35 y el verso 3. Amén. ¿Quién lo encontró? Por favor que lo lean en altavoz. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Ok, entonces aquí vamos entendiendo la salvación. Di a mi alma, eso lo dijo David, ¿cierto? Yo soy tu salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es una persona, más que una acción. Porque a veces comprendemos la salvación como una acción de alguien hacia mí, o como una acción de Dios para mí, ¿cierto? Como por ejemplo, alguien puede estar en el río y se empieza a ahogar por X o Y razón, entonces otra persona entra al río y le saca, ¿cierto? Entonces esa persona le salvó, porque es una acción que hizo para liberar a la persona de la muerte. Sin embargo, la salvación de Dios para nosotros es más que una acción. Es decir, no se reduce únicamente a una acción de Dios, sino que es también una persona. La salvación de Dios para mí es una persona. ¿Cómo así? A ver, vamos entonces vamos a leer otro texto para entrar a desarmar esto. Colosenses 1:27
que nos explica más precisamente en qué consiste nuestra salvación. Colosenses 1, 27. Vamos a leer desde el 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Cristo, ¿Cristo qué? en vosotros, ¿Cómo sigue diciendo el texto? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok. Este es el misterio que está oculto desde los siglos y edades. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Otras versiones dicen que Cristo en nosotros es la garantía que participaremos de la gloria misma de Dios. Entonces, la salvación era un misterio, ¿cierto? O sea, la forma en que Dios nos salvaría era un misterio oculto desde los siglos pasados, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste entonces la salvación? Que Cristo está dentro de nosotros. Esta es la salvación. Amén. Más que una acción. Por eso les digo, es una persona. ¿Ok? Entonces, de allí donde, a veces hay ciertas contraposiciones teológicas respecto al tema, porque hay gente que a uno le pregunta, bueno, ¿en qué iglesia entonces uno es salvo? ¿Cierto? Pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? De manera que la salvación no es estar en X o Y religión. La salvación se fundamenta en tener a Cristo. Una persona puede estar en la mejor iglesia del mundo, pero si no tiene a Cristo, no tiene salvación. Amén. Porque la salvación es Cristo en nosotros. Amén. Este es el misterio, o sea, que dentro de nosotros está Cristo. Amén. Y es Él el que nos produce la salvación. Por eso la salvación es más que una acción. Es decir, la salvación no se reduce a la acción, porque decimos, bueno, nosotros somos salvos porque Cristo fue a la cruz. No, eso es una acción para lograr algo. O sea, ¿por qué Cristo fue a la cruz? Para lograr vivir en nosotros. Porque esta es la verdadera salvación. Realmente la cruz es el camino. O sea, la salvación nuestra no es la cruz es el camino. La salvación nuestra es que Cristo está entre nosotros. ¿Sí? Él lo logró a través de ese camino y está en nosotros. Y no sé si cuando nosotros los cristianos dimensionamos la realidad de que Cristo está en nosotros, la vida nos cambia. La vida nos cambia en el sentido de la óptica con la que la vemos, ¿cierto? Hay algo que dice David en el Salmo 21, verso 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación me gozo. Ok. Se goza. En tu salvación, ¿qué? Se goza. ¿Cierto? Se goza. Mire, voy a explicarles algo. Hay una pregunta que normalmente uno escucha a veces. ¿Usted es feliz? Si yo les preguntara a ustedes en esta tarde, ¿ustedes son felices? Amén. Cada uno tendría una respuesta diferente, ¿cierto? Amén. Porque la felicidad difiere. A ver, la felicidad siempre tiene que tener un porqué. Es decir, yo no puedo arrancar de aquí para abajo feliz sin razón alguna. Alguien me podría decir, no, está loco, y tiene sentido, porque si yo estoy feliz sin razón, ya eso es una locura, ¿cierto? Entonces, alguien puede decir, yo estoy feliz, sí, ¿por qué? Porque me gané el baloto, ¿cierto? O el telequino, es que llaman aquí. También.
Claro, es un producto de felicidad. Alguien puede decir, yo estoy feliz. ¿Por qué no? Porque hace tanto tiempo no veía a mi hijo y ahora lo veo. Alguien puede decir, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque compré un auto, ¿cierto? Y son razones justificables para estar feliz. Ahora, por eso la pregunta es mal formulada. Uno no puede preguntar, ¿usted es feliz? Porque la felicidad no es el ser, la felicidad es un estado, ¿cierto? Entonces, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque está en un estado, ¿sí? Nosotros estamos en Argentina, ¿sí? De manera que, como estado, yo puedo estar y no estar. Yo hoy estoy aquí, mañana tal vez no, ¿cierto? Entonces, yo puedo estar feliz por una causa, razón o circunstancia. Mañana tal vez no estoy feliz porque ya hay situaciones adversas, porque el auto se me descompuso, porque el auto se lo robaron o por cualquier otra razón, ¿cierto? Entonces, por eso la felicidad es fluctuante, sube y baja, de acuerdo a las circunstancias de fuera, las circunstancias que están en el exterior de nuestro ser. Entonces, ¿por qué el gozo del cristiano puede llegar a ser perpetuo? Porque el gozo que da Cristo ya no es un estar, sino un ser. ¿Sí? O sea, el gozo está en Cristo. Y Cristo no es un estado, sino una persona, un ser. ¿Cierto? Entonces, la felicidad fluctúa. ¿Por qué? Porque lo que hoy me hace feliz, tal vez mañana me haga falta. ¿Cierto? En estos días Helen estaba triste y le dieron galletas y se puso feliz. Y le preguntaron por qué. Y ella dijo, porque las galletas me hacen feliz. Sí. Entonces, cuando las galletas le faltan, se le va la felicidad, ¿cierto? Ya no es feliz. Ya no es feliz. Porque su felicidad depende de un factor externo y por eso fluctúa. Sin embargo, el Espíritu produce gozo en Cristo. Y ese gozo no fluctúa. ¿Por qué? Porque Cristo no se va y vuelve. Romanos 15:13. Ahora, si Cristo se fuera y volviera, nuestro gozo fluctuaría, ¿cierto? Pero Cristo, cuando viene a nuestro ser para salvarnos, se instala en nosotros. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Y se perpetúa en nuestro espíritu. Ahora, cuando nosotros no entendemos la salvación, no puede existir el gozo. Porque el gozo es el producto del entendimiento de la salvación, ¿cierto? ¿Cómo dice Romanos 15:13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok, entonces aquí hay frases, o más bien palabras a las que hay que prestar atención. Gozo, creer, esperanza, ¿cierto? Nos llene de todo gozo, ¿en qué? En el creer en Él. Y tenemos la esperanza. ¿Y cómo hacemos para fusionar todas estas palabras? A ver, el gozo es producto de un conocimiento, ¿cierto? Es decir, usted puede ser heredero en este momento, por allá un abuelo 20, ¿cierto? Tatarabuelo, tenía 20 millones de dólares y resulta que hace 100 años se murió y ayer encontraron el testamento donde decía que usted era el heredero de esa fortuna, ¿cierto? Ahora, en esencia lo es, pero mientras usted no lo conozca, no tiene alegría, no tiene gozo. Pero en el momento que usted se lo informen, entonces lo va a inundar el gozo. ¿Cómo yo soy heredero de eso? Entonces, tenemos a Cristo, pero a veces desconocemos lo que implica tener a Cristo. Y en ese desconocimiento el cristiano pierde el gozo y fluctúa en su felicidad por los factores externos de esta vida. Sin embargo, cuando entendemos lo que implica tener a Cristo, nuestra vida se perpetúa en el gozo, porque Cristo nunca se va. Y lo que Cristo es en nosotros no lo puede cambiar nadie, ningún factor externo. Así llueva, truene o relampaguee, Cristo está ahí. Y lo que Cristo es, no deja de ser nunca. Ahora, ¿qué es Cristo para nosotros? Bueno, Cristo para nosotros es sencillamente todo. ¿Cómo así? Claro.
La Biblia dice que en Hebreos, ¿cierto? 1, creo que es Hebreos 1, versículo 2, Dios habiendo hablado muchas veces, el versículo 1 y el verso 2 dice, ahora nos habla por medio del Hijo, ¿cierto? A quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo los mundos. O la versión Reina Valera dice, por quien asimismo hizo el universo, ¿cierto? Es decir, todo lo que existe creado es de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de todo. Amén. Todo lo que Dios tiene es de Cristo. Él mismo lo dijo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, le dijo a sus discípulos. Digo de lo mío, dijo el Señor, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Así que todas las riquezas de Dios convergen en Cristo. Cristo tiene vida e inmortalidad, ¿cierto? Cristo tiene gloria. Porque bueno, a uno le hablan de la vida eterna, listo, usted recibe la vida eterna, pero la vida eterna difiere, el gozo de la vida eterna difiere de acuerdo a las condiciones en las que voy a vivir, ¿cierto? Porque a usted le dicen, bueno, va a vivir eternamente, pero va a vivir pobre. Bueno, la vida es buena, ¿cierto? Aunque sea pobre, pero las condiciones difieren. O alguien puede decir, usted va a vivir eternamente, pero va a vivir enfermo. Es más, la enfermedad se vuelve tan aguda que hay mucha gente que prefiere morir que seguir viviendo, ¿cierto? A veces los dolores son tan grandes que menospreciamos la vida misma. Pero las condiciones de la vida eterna que se nos han sido dadas a nosotros por medio de Jesucristo son el equivalente a la gloria misma de Dios. No sé si lo dimensionamos, pero no hay una gloria más excelente. ¿Qué es gloria? El mundo ofrece una gloria, ¿cierto? Por ejemplo, un futbolista entra a un campo de fútbol donde hay 100.000 o 200.000 personas proclamando su nombre, ¿cierto? Eso es gloria. ¿Cómo se siente un ser humano de esos? Bueno, no sabemos porque no lo hemos vivido, ¿cierto? Pero se debe sentir grande, ¿cierto? 200.000 personas gritando su nombre. ¿Cuál es el problema? Que la gloria del mundo es efímera. Si vuelves en 20 o 30 años, nadie le recuerda, ¿cierto? Amén. Es otro el que tiene la gloria. Ahora, sin embargo, esa gloria no es nada comparada con la gloria de Dios. Amén. Si hablamos de nombres grandes, tenemos los gobiernos, ¿cierto? Tenemos los presidentes, que son nombres de fuerza, de poder en el mundo. Y por esa grandeza tienen una gloria. Pero esa gloria no se compara a la gloria de Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo se sienta en el trono de Dios, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir cuando dice que Él subió a lo alto y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De manera que la gloria que Cristo refleja es la gloria de Dios. Por eso Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Cristo en nosotros reflejará también esa gloria. Por eso también dice la palabra que nuestra vida, o sea, nuestra vida que tenemos ahora como cristianos, no es la vida que recibimos de papá y mamá. ¿Sí? Nosotros tenemos una vida superior, se llama Cristo. Y la Biblia dice que esa vida que es Cristo está escondida en Dios. Pero que cuando Cristo, quien es nuestra vida, sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿en qué gloria? En la gloria de su semejanza. Juan lo dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Es más,
Si hablamos de seres grandes, podemos hablar de Satanás en sus tiempos de gloria, quien era llamado Lucero, hijo de la mañana, ¿cierto? La Biblia dice que no había otro como él en sabiduría, sello de la perfección y acabado en hermosura. Anheló cosas que nosotros poseemos en Cristo. ¿Como cuáles? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, ¿cierto? Junto a las estrellas, a los lados del norte pondré mi trono. Él quería poner el trono a los lados del norte, a los lados del norte del universo. Es el punto más alto del universo, donde está el monte Sión, donde gobierna Dios. Y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres por tierra, a los lados del abismo. Pero a nosotros se nos ha dicho, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Fuimos hechos y semejanza de Dios. Satanás dijo, y seré semejante al Altísimo. Y no le fue permitido. Sin embargo, nosotros pequeños fuimos hechos a semejanza de Dios, del Altísimo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entramos a dimensionar eso, Pablo lo dice, mire, a ver, el tema cuando uno entra a escudriñar la Escritura, el tema de las palabras griegas es muy amplio. Digamos, uno encuentra en la Biblia la palabra mundo, 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 mundo. Y uno siempre cree que se está refiriendo a este mundo, pero no siempre es eso. La palabra griega es cosmos. Y el cosmos también es en su contexto también se refiere al universo. ¿Sí? Y Pablo mismo le dice a los corintios, el mundo les pertenece. Pero la palabra griega es cosmos. Es decir, el cosmos les pertenece a ustedes. Entonces, cuando uno empieza a enterarse de lo que a uno le pertenece por medio de Cristo, uno como que le empieza a dar alegría, ¿cierto? Amén. Y empieza a darle menos importancia a los afanes de esta vida. Amén. Y uno entiende que lo que este mundo me provee cada día realmente es algo momentáneo y pasajero, pero que mi verdadera alegría está en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se me acerca cada mañana un día en el cual Cristo será manifestado en gloria a través de mi ser. Es decir, el Cristo que está dentro de nosotros romperá las fibras de nuestro cuerpo, transformándolo a la gloria de la semejanza suya. ¿Sí? Y verán en nosotros la imagen y semejanza de la gloria de Cristo. Ahora, ¿cuál es la gloria de Cristo? Juan dice que ni siquiera podía mirarlo, porque su rostro era como el sol al mediodía. Amén. Amén, amén. Y así brillaremos nosotros. La Biblia dice que los entendidos entenderán todas las cosas, y los justos y los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas del cielo. ¿Cierto? Entonces se acerca un momento, muy pronto, en que brillaremos. El Cristo dentro de nosotros nos llenará de inmortalidad. ¿Cierto? Se va a acabar ya que la enfermedad, el dolor, que vamos para el regional, ¿sí? Que llevan para el geriátrico. Todo esto quedará puesto en el olvido, porque se manifestará en nosotros una vida indestructible. Amén. Se nos dará por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Miren, aunque bueno, este no es el tema, pero yo les he dicho, y bueno, yo siempre he tenido carga y respecto al tema del reino de Dios. Es importante entender el reino. Cuando entendemos el reino, entendemos a Cristo. Ese es el propósito de Cristo. Pilato le dijo, tú eres rey. Cristo le dijo, para eso he nacido. ¿Para qué nace Cristo? Para ser rey. Ese es el propósito de Cristo.
Ahora, Cristo sigue naciendo cada día en cada ser humano, ¿cierto? ¿Para qué nace? Para ser rey, para gobernar. Cada vez que Cristo nace en una persona, ¿para qué nace? Para gobernar. Y por eso yo les he dicho, a veces nosotros predicamos un evangelio incompleto, porque le decimos a la gente, venga a Cristo para que no vaya al infierno, pero no predicamos el reino. Y el evangelio, la Biblia dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando ¿qué? El evangelio del reino. O sea, este es el evangelio del reino, o sea, no es solamente el evangelio, no, el evangelio del reino. O sea, estamos predicando un reino. Hay gente que dice, la política es mala, pero yo le he dicho, nosotros somos políticos. ¿Sí? Porque no entendemos el concepto de esto. Nosotros somos políticos. Pablo nos llama embajadores. ¿Un embajador qué es? Una persona que sirve a un gobierno, y eso es política. ¿Cierto? ¿Qué es política? El arte de gobernar. Ahora, que nosotros le estamos haciendo campaña es al Rey de Reyes. Amén. No a cualquier rey, ¿cierto? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos promulgando un reino que ya viene, que está en venida, que sí, que está viniendo, pero que pronto será manifestado. Somos embajadores. Entonces, en ese sentido somos políticos, ¿sí? Ahora, hay gente que dice, no, es que lo que pasa es que los políticos son ladrones. Hay quien juzga de esa manera, ¿cierto? Bueno, creo que es un juicio injusto porque habría que conocerlos a todos y tener las pruebas suficientes y aparte de eso ser la autoridad llamada para juzgar eso. Segundo, bueno, el corazón de los hombres se corrompe, pero la justicia, la política no es mala. Como decía alguien, los malos son los políticos, ¿cierto? Realmente si usted observa las leyes de un país, eso es una maravilla. Ahora, pero cuando empiezan a funcionar es donde no funciona, ¿cierto? Porque el problema está en el hombre. Pero bueno, al punto que quería llegar es que el reino es muy importante predicarlo, porque el reino inunda de gozo al cristiano. Porque Cristo, el objetivo de Cristo es gobernar. Él nace en nosotros es para gobernar. Cristo nos hizo para gobernar. Él viene a gobernar la tierra. Una de las cosas que Él se ha propuesto, dijo el profeta Isaías, es establecer justicia en la tierra, ¿cierto? Él viene a gobernar esta misma tierra. Y bueno, ya hemos hablado del tema, pero ya hablaremos también para ensanchar esto. Pero Cristo regresa, o sea, terminada la gran tribulación, Cristo regresa, ¿cierto? Para matar al impío con la espada que sale de su boca y establecer un gobierno que durará 1000 años sobre este planeta. Su capital de gobierno estará en Jerusalén, en el monte Sión, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. En aquel día la Biblia dice que Él será levantado por pendón a todos los pueblos. Se establecerá justicia. Dice la palabra que la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Eso será un periodo hermoso. ¿Sí? Pero solo durará 1000 años. Antes que se dé inicio a la eternidad, donde se gobernará el universo. Y bueno, lo que quiero decirles es que, a ver, alguien me decía, ay, yo quiero conocer Nueva York, ¿cierto? Pero se consideraba una persona de muy bajos recursos para ir a Nueva York. Yo le decía algo, usted séale fiel a Cristo y ya. Tarde que temprano usted va a ir a Nueva York, porque si no va ahorita, cuando Cristo regrese puede ir. ¿Sí? Cristo vendrá a tomar control político del mundo y sus fieles gobernarán con él. Sus fieles tendrán, dice el profeta Isaías, ustedes comerán las riquezas de los pueblos. Amén. Y con la gloria de ellos serán sublimes. Miren, vuelvo al punto. Cristo vino para ser rey. ¿Por qué Satanás lo tienta con esto?
O sea, la Biblia nunca dice que Satanás le hubiese mostrado mujeres al Señor. No, no. Él lo tienta con 3 aspectos básicos. 1, con la comida, ¿sí? Como necesidad de todo ser humano, ¿cierto? 2, con su confianza en Dios. Si eres hijo de Dios, lánzate porque Él ha dicho que te va a guardar, ¿sí? Y 3, con su propósito. Le mostró los reinos del mundo. El propósito de Él era gobernarlos. Y le dijo, mire, los reinos del mundo son míos, le dijo el diablo. Te los daré si postrado me adoras. Ahora, aunque bien los reinos del mundo son para Cristo, ese no era el camino, ¿cierto? Y en Apocalipsis la Biblia nos dice, he aquí ahora los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Amén. Y Él reinará. Entonces, estos reinos que hoy conocemos, ¿sí? Cristo los va a venir a gobernar. ¿Por qué y para qué? Bueno, después podemos enfatizarlo un poco más. Pero Cristo viene a gobernar estas naciones que hoy conocemos. ¿Sí? Esta Argentina, Colombia, naciones poderosas vendrán a Él, dice Isaías. ¿Cierto? Ahora, esa es nuestra herencia. ¿Sí? A veces nosotros gastamos tiempo y recursos por buscar grandeza en la tierra cuando Cristo ya nos la ha dado. Gratis, por gracia. Ya Dios nos dio grandeza en Cristo. Es que no hay un ser más grande que Cristo. Amén. Y Dios lo puso en nosotros. Amén. Por eso dice Pablo a los Corintios, es que el mundo les pertenece. Por eso dice el Salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Todas las cosas nos pertenecen. Pablo dijo, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él? Juntamente con Él todas las cosas. Dios ya nos dio todas las cosas. Sino que aquí opera la fe y la esperanza. Por eso leímos en Romanos 15:13, que nos llene de gozo en el creer. ¿En el creer en qué? En esto que estamos hablando, en lo que ya hemos recibido. Y de esta manera tengamos esperanza. ¿Qué es esperanza? Pues bueno, viene de la palabra esperar, ¿cierto? ¿Alguien tiene esperanza de qué? De que algo viene. Entonces, la esperanza opera en conjunto con la paciencia. La Biblia dice, en tanto que el heredero es niño, está al cuidado de tutores y maestros hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando Jesucristo iba al cielo, le preguntaron sus discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor contestó, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay tiempos señalados por el Padre para que tomemos nuestra herencia. ¿Pero qué? ¿Qué es el tiempo? Sino una vanidad. Hoy estamos aquí. Al parpadear, ya estamos al pie del sepulcro. Amén. ¿Cierto? El tiempo no es nada. Lo que nos separa de nuestra herencia no es nada. Lo importante es que la poseemos ya. Amén. El documento de nuestra herencia ya está firmado. Somos poseedores del mundo, del universo, de todo lo que Dios tiene. Porque la Biblia dice que Él envió el espíritu de adopción, ¿cierto? Nos hizo hijos. Y si hijos, entonces somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ahora, un hijo recibe todo lo que el padre tiene, ¿cierto? Entonces, digamos yo tengo 2 hijas. El día que yo muera, toda mi herencia es para ellas. Amén. Esos son los herederos. Todo lo que Dios tiene es para nosotros, porque Cristo nos hizo coherederos con Él. O sea, aunque Cristo hereda todas las cosas, Él nos hizo coherederos al hacernos hijos. Amén. Somos hijos de Dios. Si dimensionamos esto, cada mañana nos va a inundar el gozo. Y eso no lo puede cambiar nadie. Amén. Amén. Eso no lo puede cambiar.
Que yo sea hijo de Dios, eso no lo puede cambiar nadie. Amén. Que el dólar se puso a 500, sigo siendo hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. Nada lo cambia. Y eso me llena de gozo. Amén. Tengo una herencia de gloria. Mi Padre es Dios. Cuando entendemos eso, lo decimos con orgullo, ¿cierto? Orgullo del bueno. Mi Padre es Dios. Tengo una herencia gloriosa. Tengo vida indestructible. Las naciones me pertenecen. Las riquezas de ellas. Todo lo bueno que hay en la tierra se hizo para mí en Cristo. Amén. ¿Sí? Eso somos en Cristo. Esa es la salvación. Entonces, avanzamos. La salvación es una persona. Es Cristo. Dios tomó todo lo que Él es y lo puso en Cristo. Y después nos dio a Cristo. ¿Cierto? Es como si yo tuviera una fortuna de 10,000 pesos y esa fuera toda mi fortuna, ejemplo. Y la pongo en una cajita y se la entrego a usted. Algo así. Dios, todo lo que Dios es, está en Cristo. Y después puso a Cristo en nosotros. Dicho de otra manera, oigan esto. Dios no tiene nada más para darnos. Nada. Es decir, si a usted y a mí no nos satisface lo que Dios nos dio, lastimosamente Dios ya no tiene nada más para darnos, porque ya nos lo dio todo. Amén. Amén. Sí. Así que cuando nosotros permitimos que las circunstancias externas nos aflijan, no estamos viendo la salvación de Dios. Y estamos viviendo en vanidad. Por eso Cristo exhorta a su pueblo y dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y la mentira? Porque estamos asidos a esta sombra que perece. Y no estamos viendo el gozo que produce la salvación. ¿Sí? Lo eterno, lo que ya se nos fue dado. Ya lo tenemos. ¿Sí? Todo lo que yo tengo es de Helen. Ahora, que ella no puede, obviamente, si yo tengo ahí 10,000 pesos, que ella los va a agarrar y ir para la tienda. No. Pero lo que tengo es de ella. Ahora, ¿por qué no puede hacer uso de eso? Porque no tiene la madurez aún y no ha llegado el tiempo señalado por el Padre. ¿Cierto? Pero llegará. Y ya es poseedora de todo lo que yo pueda poseer en este mundo. Así nosotros somos poseedores de todo lo que Dios tiene. Ahora, que en este momento no puedo hacer uso directo de todo, pero pues llegará el momento. Es una cuestión de tiempo. ¿Sí? Hay cosas que no son restringidas aún. Podemos acceder a muchas cosas, pero hay cosas que todavía son restringidas por nuestra madurez espiritual. Pero vamos a avanzar. Ok. La otra palabra que les dije fue humildad. Él hermoseará a los humildes con la salvación. Ahora, ¿qué es la humildad? La podemos definir en esta frase: conciencia de limitaciones y debilidades. ¿Cierto? Básicamente la podemos resumir así. La humildad es producto de mi conciencia de mis limitaciones y debilidades. ¿Cierto? Hombre, es uno decir, yo no tengo la capacidad de hacer eso. ¿Sí? Es que usted es mal geniado. Y peleamos que no, y que no, y que no, y que la mal geniada es usted. ¿Cierto? Es la capacidad de reconocer mis debilidades. Hombre, soy mal geniado. Eso es humildad. ¿Sí? Cuando uno se mira ante un espejo y uno acepta lo que uno es. ¿Qué dice Mateo 5:3? Y aquí empieza la importancia de la humildad. ¿Sí? Porque la salvación la pueden disfrutar aquellos que son humildes. ¿Ok? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Ah? Bueno, es muy sencillo. ¿Qué es ser pobre? Es no tener lo suficiente, ¿cierto? Por eso uno dice que uno es pobre, pues uno no es ningún pobre, porque uno tiene comida y tiene techo. Amén. Y la Biblia dice que con comida y sustento estemos, con sustento y abrigo estemos contentos, ¿cierto? Lo que pasa es que el mundo nos vende un poco de necesidades que a la última no necesitamos. Pero pobre es no tener lo suficiente, ¿sí? Ahora, los pobres en espíritu son los que espiritualmente no tienen lo suficiente.
Por eso Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Realmente todos los seres humanos somos pobres en espíritu. Es decir, nuestro espíritu carece de lo necesario para vivir. Nuestro espíritu no tiene vida. Nuestro espíritu se desconectó de la fuente de la vida el día que nuestro padre Adán se rebeló contra el Señor. ¿Sí? Nuestro espíritu nace muerto. Y que nuestro cuerpo experimente la muerte es cuestión de tiempo. Pero nosotros espiritualmente estamos no solamente pobres, estamos en la ruina. Nuestro espíritu está en la ruina, no tiene vida. No tiene vida. Ahora, aunque bien todos los seres humanos estamos en la ruina hablando espiritualmente, Cristo dijo, bienaventurados los pobres. Pero, ¿cuáles pobres? Los que reconocen. De hecho, hay unas traducciones que lo traducen de esta manera. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino. ¿Quién va a reinar? Volvemos al punto. Cristo. Cristo es el que va a reinar. Ahora, si yo quiero tener parte en el reino, yo tengo que tener a Cristo para que Él gobierne a través de mi ser. Cuando yo comprendo que espiritualmente estoy en la ruina y permito que Cristo venga y me llene de su riqueza, como dice Pablo, que Él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos, ¿cierto? Cuando Cristo viene y me enriquece en el espíritu, entonces yo tengo acceso al reino. ¿Por qué? Porque Cristo en mí es el que va a reinar. Cuando yo digo no necesito a Cristo, entonces no tengo entrada al reino, porque no tengo condiciones. ¿O ustedes han conocido a un rey pobre? No lo hay, ¿cierto? No tiene sentido que haya un rey pobre, porque el rey está para proteger. ¿Y cómo va a proteger con pobreza? ¿No? El rey siempre tiene que tener algo de más. Ahora, si nosotros estamos en la ruina espiritual, ¿cómo vamos a gobernar? No es posible. Para gobernar se necesitan riquezas, sí o sí. No se puede gobernar sin riquezas, ¿cierto? ¿No están convencidos? Imagínense que aquí quien manejara la plata fuese mi esposa, por ejemplo, que ella ganara $1.000.000 al mes, ¿cierto? Y yo me ganara 100.000 al mes nomás. ¿Qué pasa? Pues a mí me toca decirle sí, señora. A ver, pongo un ejemplo. Aunque nosotros de pronto, a ver, me explico. La autoridad tiene unas responsabilidades, entre ellas es proveer. Si el hombre realmente está bajo la provisión de su esposa, quien manda es ella. Sí, yo conozco familias que quien paga el alquiler o quien la dueña de la casa es ella. ¿Sí? Y cuando hay que pedir algo prestado hay que decirle a ella. Sí. No a él, sino a ella. ¿Por qué? Porque para gobernar se necesitan riquezas, ¿cierto? Si yo gobierno una casa, yo tengo que proveer para esa casa. Si yo no estoy proveyendo, mi autoridad pierde fuerza en su palabra. Entonces, eso pasa cuando los padres que ya están adultos tienen hijos que son los que pagan todo, ya es lo que diga el niño. ¿Sí? Ahora, lo mismo pasa en una nación. Si no hay plata, no hay gobierno. Es más, Cristo cuando regrese va a tomar las riquezas, eso lo dice la Biblia. Digno eres, Señor, de tomar la gloria, la honra, el poder, las riquezas. ¿Por qué? Porque sin riquezas no se gobierna. Las riquezas estarán en manos de Cristo. Y por medio de ella también establecerá justicia en la tierra. Estaba yo mirando un documento en la Revolución Francesa. Las riquezas de la nación estaban en el 3% de las personas. El 3%. Toda la riqueza estaba en el 3%. El 97% de la población estaba aguantando hambre. Ahora, entonces, uno tiene que comprender que espiritualmente está en la ruina y que necesita ser enriquecido. Eso es lo que Cristo nos está ofreciendo. Para poder gobernar nos está ofreciendo riqueza. ¿Esa riqueza dónde está? En Cristo. Si tenemos a Cristo somos ricos. Amén, amén. ¿Seguro? Amén. Aunque es que no tenemos el dinero suficiente, somos ricos. Lo tenemos todo. Ya tenemos a Cristo. Amén.
y Él va a producir todo aquello que nos hace falta. Ahora, Lucas 1:52. A ver si podemos avanzar. 1:52. Ajá. Lucas 1:52. Dice, a ver, ¿quién lo encontró? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ok. Quitó de los tronos a los poderosos. Y eso lo podemos juntar con Salmos 8:2. Si alguien lo encuentra, lo puede leer en alta voz. Aquí nos dice la palabra que Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Y qué dice Salmo 8:2? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ok. ¿A qué se está refiriendo estos dos textos que hemos leído? Primero, Lucas, que dice, quitaste poderosos de sus tronos. Y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Bueno, sabemos que hay fuerzas en el universo, fuerzas grandes. ¿Por qué? Porque Dios les dio grandeza. Crié hijos y los engrandecí. Fuerzas grandes. Por eso la Biblia Satanás los llama como como un enemigo que no hay que ignorar. ¿Sí? Hay gente que dice, no, al diablo no hay que prestarle atención, pero bíblicamente eso no es tan cierto. Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, no se puede ignorar lo que él está planificando. Amén. ¿Sí? En ese sentido, hay fuerzas que se rebelaron, pero el Señor las quitó de sus tronos para exaltar a los humildes. ¿Cómo los va a exaltar? Sentándolos en esos tronos. Por eso la importancia de la humildad, de decir, hombre, yo necesito a Cristo, yo necesito de Dios. Leamos unos textos así rápidamente para poder concluir. Mateo 18, 3 y 4. Mateo 19, 14. Marcos 10, 15. Mateo 18, 3 y 4, Mateo 19, 14 y Marcos 10, 15. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El 4. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ok, Mateo 19, 14. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Ok, Marcos 10, 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ok, entonces aquí vemos una relación muy estrecha entre los niños y el reino. ¿Cierto? Decimos que Cristo vino a gobernar. Esa es su misión. Pero lo que él dice es que si no tomamos ese reino como niños, no entramos. Si no hacemos como niños, no entramos, ¿cierto? Y siempre está haciendo la analogía de los niños. ¿Por qué? Porque un niño es un ser que está limitado, ¿cierto? Y una dependencia total hay en él de sus padres. Al menos hablamos como bueno, depende del niño, ¿cierto? Depende del niño porque Helen estos días me dijo, yo me voy a hacer mi desayuno. Y yo le dije, no, usted no es capaz de prender el fogón. Me dijo, yo voy a hacer mi desayuno y ya. Ahora, se fue y efectivamente no era capaz de prender el fogón, tuvo que pedir ayuda. Pero un niño en sí depende, ¿cierto? Mire, yo me acuerdo cuando Madeline estaba más pequeña que Helen. Yo entendí el texto cuando Jesús dijo, yo soy el camino en esa experiencia. Porque ella iba detrás de mí, pero se elevó y yo me la escondí, ¿cierto? Cuando ella volvió a mirar y no me encontró, ella se frenó en seco. Sí. Y había el camino para acá y para la casa, pero ella se frenó en seco, ya no era capaz de andar más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo era el camino de ella.
¿cierto? Amén. Ella dependía de mí para caminar. Así que eso es un niño. Si yo agarro un niño y lo voy allá y lo dejo en Independencia con Luro y me vengo, ¿qué va a pasar? Se va a perder, ¿cierto? Y no solamente un niño, porque si vamos a Pablo en este momento es un niño. Sí. No, pero al menos, al menos Paula puede llamar a un Remy y que la traiga. Entonces, los niños dependen, ¿sí? O sea, un niño no le va a pelear que porque yo tengo esto, aquello, lo otro, no. Ellos dependen. Eso es lo que Dios busca en nosotros, una dependencia de Cristo, Amén, amén, amén. porque sin Cristo no podemos. Amén, gloria a Dios. El orgullo nos limita. Primera de Juan 4:9. Aleluya. Todavía tenemos 10 minutitos. Tómese una terminamos. hora si quiere. Está bueno. Bendición. Mira, Juan, ¿qué? Primera de Juan 4:9. ¿Quién lo lee, por favor, en alta voz? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ok. Oiga, en esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su unigénito para que vivamos por él. Amén, amén. Y es importante entender, volvemos al punto, porque es que a veces entendemos esto como que no, es para que yo no vaya al infierno. Bueno, sí, es verdad, pero la Biblia dice, es para que vivamos por él. ¿Nosotros por qué vivimos? Es la pregunta. ¿Por qué vivimos? Bueno, sencillamente porque papá y mamá, ¿cierto? Nos engendró papá, y bueno, la biología, Dios así la diseñó, bueno, los 23 cromosomas de papá se unieron a los 23 cromosomas de mamá, se formó el fetico, ¿cierto? Nació y creció. ¿Qué es la vida? Yo defino la vida como, a ver, esa capacidad de hacer algo, de moverse. Todo lo que se puede mover está vivo. Lo que se puede mover por sí solo, ¿cierto? Eso es la vida. Ahora, hay una definición respecto a la vida y es fuerza o actividad interna, sustancial por medio de la cual obra el ser que la posee. Yo tengo una vida, ¿cierto? Esa vida me da unas capacidades. Esa vida la recibí de papá y mamá, ¿cierto? Pero esa vida tiene límites. Esa vida es defectuosa, porque esa vida tiene unas cualidades, pero tiene muchos errores. Y a Dios no le sirve, porque Dios es un ser perfecto. ¿Sí? Ahora, Él nos dio a su unigénito, dice la Biblia, para que vivamos por Él. ¿Qué es vivir? Vivir es precisamente generar esas acciones. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros podemos vivir por Cristo cada día. Es decir, nosotros podemos extraer del Cristo que está dentro de nosotros la capacidad para hacer lo que hacemos. ¿Eso sí me hago entender? ¿Sí? Aún en lo más sencillo. Mire, les cuento, estaba aquí tapándome el pasto, ¿cierto? Y me fui a buscar por a un pastero y caminé por allá y nada. Y un pastero y nada. Yo vine y me senté aquí y le dije, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me envíes un pastero. Él me apareció ahí un muchacho y me dijo, Yo les contaba que yo estaba en Buenaventura una vez, un calor, bueno, los que conocen Buenaventura saben cómo hace calor allá. Porque ni siquiera es calor, sino es un sofoco. Y una sed, sin una moneda en el bolsillo. Estaba por ahí en un taller. Y yo le dije, Señor, qué bueno una gaseosa. Al instante llegó una persona que yo ni conocía, preguntando por otra persona que no estaba ahí. Yo le dije, no está. Si usted quiere, le espera un minuto que él regrese. Y yo, está bien, yo lo espero. ¿Vas a tomar gaseosa? Y me trajo la gaseosa. Es decir, en los elementos más sencillos de la vida. Amén, amén. Yo puedo, y aquí les voy a enseñar algo que es importante, pero yo sé que ustedes ya lo saben, pero se lo voy a recordar. A ver, yo trabajaba en diseño gráfico, edición de video. Yo he sido un poco autodidacta, ¿cierto? Es decir, muchas de las cosas que yo he aprendido, las he aprendido solo, sin un profesor. Pero cuando uno aprende solo, uno se choca mucho,
con cosas que uno no entiende y que no puede pasarlas y no tiene a quién preguntárselas. Y yo viví mucho esa experiencia. Una vez estuve tratando de solucionar un problema de un software una semana. Y a mí ya me dolía la cabeza porque yo no le encontraba al lado. Y yo me acuerdo que le dije, Señor, ayúdeme. Y al instante encontré la solución. Y yo, hombre, ¿yo por qué no había hecho esto antes? Aquí va el secreto, la humildad. Amén. Reconocer. Sí. Lo que pasa es que uno cree, ahora ya hablamos de la salvación en su estado objetivo, pero en la parte subjetiva, en la vida común, ¿sí? Porque en el aspecto objetivo, cuando tenemos la humildad de decir, hombre, estoy perdido, necesito a Cristo, Dios nos da a Cristo y somos salvos. Pero la salvación también opera en el día a día, ¿cierto? Porque Cristo no solamente se vino ahí para quedarse ahí quietito, ahí estoy para que no vaya a ir al infierno, ahí estoy. No, Cristo vino a nosotros para que vivamos por Él. Es decir, nuestra fuerza, nuestra capacidad intelectual, nuestras emociones, todo lo extraigamos de allí, todo. Ya no usemos más la capacidad mental que usé que me dio papá y mamá, porque si nací brutico, yo no tengo que ser brutico porque tengo a Cristo. ¿Sí? Tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora, si era brutico, porque así nací, ahora puedo extraer sabiduría de Cristo. ¿Cierto? El problema es que no lo usamos. Y aquí hay algo importante. Cristo no va a orar si no se lo pedimos. Amén. Amén. ¿Sí? Eso es importante. A veces nosotros no se lo pedimos y sufrimos y Cristo ahí, amigo, yo estoy esperando. ¿Sí ves? Amén. Ahora, ¿qué es lo que a veces nos impide? El orgullo. Porque es que nosotros, a ver, ¿qué es el orgullo? Nosotros por lo regular siempre nos sentimos capaces. ¿Me explico? Yo creo que yo no puedo levantar más de 50 kilos, ¿cierto? Sin embargo, si hay algo de 200 kilos, hombre, uno siempre va y le briega, ¿cierto? Uno sabe que no es capaz, pero le briega. Así somos los seres humanos, siempre creemos que somos capaces. Yo puedo. Entonces ese yo puedo omite la vida de Cristo dentro de nosotros. Y esto funciona en todos los aspectos, mire, en todo, respecto al pecado. O sea, Cristo nunca nos dijo que nosotros teníamos que vencer el pecado. ¿Por qué? Hablando fuera de Cristo. Porque si ese fuera el caso, no necesitábamos a Cristo. Amén. ¿Cierto? Si yo sin Cristo puedo vencer el pecado, ¿para qué Cristo? Cristo viene es para darme la victoria. Amén. Amén. El problema es que a veces cuando me enfrento a X pecado, lo hago yo. ¿Por qué? Porque creo que soy capaz. Y hasta le prometo a Dios. Y le juro a veces. Algunos, ¿no? Aunque la Biblia dice no juréis. Le prometemos a Dios. Señor, te prometo que ahora sí te voy a ser fiel. Cristo está dentro. Está bien, arranca. Sí. Más tardamos en prometer que en volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Eso se llama orgullo. Porque creemos que somos capaces cuando Cristo ha declarado que espiritualmente estamos en la ruina. Y necesitamos a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y caemos y volvemos. No, Señor, ahora sí, vamos a tirar 30 días de ayuno, Señor, y te prometo. Está bien, tíratelos. Y sale el ayuno y dio la trompada al otro. Señor, ¿qué pasó? Ahora, el punto no es, la salvación no opera así, sino que opera en la humildad. Realmente, ¿cómo vencemos el pecado? Cuando vamos delante de Dios y le decimos, Padre, entiendo mi ruina espiritual. Yo a esto no me puedo enfrentar. Yo no soy capaz. Pero también acepto que tú me has dado a Cristo. Y que Cristo es mi victoria. Así que tomo a Cristo, o sea, tomo esa fuerza de Cristo para que Él sea enfrentándose a eso. Amén. Dependo de Él. Amén. Entonces ya Cristo lo llamaron. Invócame en la angustia, yo te libraré. Cristo sale y nos defiende. ¿Cuál es el error del cristiano? Que a veces Cristo sale, nos defiende y nosotros nos llevamos los créditos. Eso también pasa, ¿cierto? Amén. Es verdad. A veces uno está por ahí con dificultades para hacer algo, invoca al Señor, el Señor lo libra, lo ayuda, eso le queda una maravilla y uno, sí Señor, no, es que a mí me gusta hacer las cositas bien hechas. Sí, se lleva los créditos y a veces no le da la gloria a Dios. Y eso es lo que también le pasó a Herodes, ¿cierto? Y por eso lo hirió un ángel. Entonces, en nosotros está la persona de Cristo, para que vivamos por Él en todos los aspectos, aún en los más sencillos.
en lo mínimo que necesitamos. A veces nosotros no podemos hacer algo, aunque más que lo intentemos, pidámosle al Señor. ¿Sí? Mire, hay gente que dice, es que yo no puedo. Hombre, bueno, sin Cristo eso es aceptable. Pero en Cristo todo lo puedo, dijo Pablo. Amén. Amén. Es que yo quiero tocar piano, bueno. Tal vez usted como persona sea mala para la música, pero tiene a Cristo, el mejor músico. Solo vaya a dígale a Cristo, Cristo, yo sé que yo no puedo con eso, yo sé que yo nací sordo porque yo no escucho la música. Pero tú eres el mejor músico del universo. Por favor, toca este instrumento a través de mí. Cristo va a salir, va a hacer las cosas. Ahora, cuando vengan las alabanzas, direccionémoslas a aquel que está haciendo las cosas. No nos quedemos tampoco con los créditos, ¿cierto? Mire, aquí ya estamos terminando. Una ocasión íbamos a hacer como 200 tamales, yo les contaba, en la iglesia. Y la hermana que dirigía esa tamaleada, tiene fama de hacer los mejores tamales de Pereira. ¿Sí? Y cuando llegó, vamos a orar, dijo. Y alzó las manos y dijo, Señor, tú eres el mejor tamalero, en tus manos entrego esto. Y yo recuerdo que otra hermana se reía, pero yo entendí que esta mujer entendía el secreto. Y por eso tenía fama de ser de los mejores tamales. ¿Sí ves? Entonces, en todos los aspectos, Cristo es el mejor. La Biblia dice que Él tiene la prioridad en todo. Él es el primero en todo. Amén. Él tiene la primogenitura en todo. Cristo es el primero en todo. Así que si se trata de tamales, Él es el mejor tamalero. ¿Sí ves? Y en todo, Él es el primero. Amén. Cuando nosotros reconocemos eso, y lo que hacemos, por eso Pablo dijo, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque es Él el que nosotros lo hace. Cualquier cosa respecto a nuestros deseos, respecto a nuestros anhelos. La Biblia dice que el deseo de los justos será concedido. Pero es importante la humildad. Vamos a terminar con el Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. ¿Quién lo encontró, por favor? Que lo pueda leer en alta voz. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Sí? Es Él el que hace. Amén. Amén. No somos nosotros. Total. Amén. ¿Sí es? Cuando nosotros permitimos que Cristo haga a través de nosotros, entonces vemos ese deseo realizado. Y después de haberlo realizado, hombre, vamos, démosle gracias y démosle la gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Sí ves? En todos los aspectos. Usted cuando esté enfrentado a una dificultad, algo que usted no puede, invoque a Cristo. Él está dentro de nosotros. ¿Sí? Cristo va a salir a defendernos. Cristo va a salir. Mire, yo les digo algo, hay cosas en la palabra que el Señor a mí me las ha revelado bajo este concepto. A mí me gusta mucho estudiar. Y una vez me choqué respecto a todo esto porque empecé a estudiar cierto tema y lo leía y lo releía y buscaba aquí, allí, tengo que darle a él, tengo que entender esto, cómo es que paso. Entre más leía, más confundido. Y no, más bien dije, no, yo con esto no puedo. Cerré. Un día iba en mi moto por allá, tranquilito, y me llegó así, eso que yo investigué tanto y no pude entender, me llegó así, como un viento a mi mente, y me fue claro. Y yo entendí que Cristo me lo dio a conocer. Por eso la teología no puede comprender las revelaciones de Cristo, porque la teología es el intento humano de estudiar a Dios. Y cuando uno humanamente quiere entender a Dios, uno no puede. Pero a los humildes, cuando uno dice, hombre, Señor, yo esto no soy capaz. Si usted quiere dármelo a conocer, Señor, está bien, pero yo por mí, a los humildes Él hermoseará Amén. con la salvación. Amén. ¿Sí?
En todos los aspectos, cualquier cosa que nosotros, vea, yo he hecho cosas que yo nunca había hecho en la vida, pero yo me encomiendo al Señor al hacerlas. Señor, yo esto nunca lo he hecho. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con video, yo una vez me comprometí con un trabajo que era serio. Eso contrataron a fulano, a sultano, yo nunca había hecho eso en la vida. Y eso pagaron aquí que... Y yo, Señor, pero yo me meto en tu nombre. ¿Sí? Me metí, hice el trabajo, la persona feliz, contenta. Y es, ¿por qué? Porque cuando reconocemos nuestra incapacidad delante del Señor, el Señor va a salir en nuestra defensa. Amén. Pero si nosotros nos creemos que no, es que yo soy capaz, es que yo estuve 4 años en Harvard, ¿sí? Está bien, hágale. El Señor nos pone ¿cierto? Y después quedamos mal, porque la Biblia dice que los orgullosos serán humillados, pero el humilde será exaltado. ¿Y por qué será exaltado? Por el poder del Señor. Así que esta tarde que vamos a nuestra casa, nos vamos a ir con la plena conciencia que tenemos la salvación de Dios, la cual nos llena de gozo. Es Cristo en nosotros y que podemos vivir por Él cada día. Todo lo que usted vaya a hacer, encomiéndese a Él y Él lo va a hacer. Y va a quedar perfecto, va a quedar una maravilla. ¿Usted lo cree? Amén, gloria a Dios. Démosle gracias a Dios por su palabra, Aleluya. por su presencia y por ese Cristo glorioso que está dentro de nosotros, el cual no somos dignos, pero su gracia así lo predestinó para hacernos participantes de esta gloria inefable.